Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Amén. Bueno, los invito a que abran su Biblia en el capítulo 7 de Primera a Corintios. Capítulo 7 de Primera a Corintios. Esperamos hoy día terminar este tremendo capítulo 7 titulado Problemas del matrimonio. ¿Ok? No es el único capítulo donde el apóstol Pablo da consejos o hace referencia a conflictos en el matrimonio, ya sea en sus relaciones maritales o filiales, ¿no es cierto? O controversias respecto a conductas impropias que se dieron en la iglesia de Corintio y que el testimonio bíblico ha recogido como ejemplo para las generaciones posteriores. ¿Ok? Les recuerdo que esta transmisión en vivo, dependiendo de si la conexión es buena, va a quedar disponible en mi canal de YouTube. Sin embargo, también va a estar disponible una versión editada. Es decir, el mismo tema estará en una versión en vivo, esta disponible, y también en una versión editada. Así que habrán en la práctica dos videos con este mismo tema. ¿Ok? Ustedes tienen que entrar a mi canal y ir a la sección en vivo y se van a encontrar con los videos disponibles que he dado en vivo. O si no, simplemente van a los videos y van a encontrar las versiones editadas. ¿Ok? También pueden dirigirse a la sección lista de reproducción y van a encontrar por orden todo el temario de videos que he publicado. Vamos entonces a comenzar la lectura y los comentarios a Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 32. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 32. Bueno, ustedes deben entender que nosotros vamos a arrancar del versículo 32, pero ustedes tienen que tomar el hilo. Recuerden que viene hablando Pablo de varias cosas y va enganchando una cosa tras otra. Entonces, acá vamos a empezar así como de la mitad. Entonces, tengan en cuenta que aquí no es que empezamos un tema nuevo, sino que esto es una continuación de consejos y orientaciones que el apóstol Pablo ya viene de más atrás desarrollando. Así que para que tengan en cuenta eso, ¿eh? Acá lo que vamos a hacer simplemente es retomar algo que interrumpimos, ¿verdad? Ok, bueno, no voy a hacer un repaso, para eso ustedes pueden ver los videos anteriores, ¿ya? Bueno, arrancamos entonces en el nombre de nuestro Señor Jesús en el versículo 32, capítulo 7, Primera de Corintios. Y el apóstol, después de dar algunos consejillos respecto a la actitud que debemos tener, ya sea que el Señor nos llame en tal o cual condición. Recuerden que hablamos de que a algunos el Señor los ha llamado estando casados, a otros los ha llamado estando solteros, ¿no es cierto? A cada uno de nosotros el Señor nos llamó, o mejor dicho, nos encontramos con el Señor en alguna situación de nuestra vida. Quizás estábamos estudiando, otros estaban en ciertos trabajos, otros estaban de novio, otros ya estaban unidos en matrimonio, otros estaban solteros, otros estaban en fiestas, otros estaban en borracheras, otros estaban quizás en qué situación, y el Señor nos llama en algún momento de nuestra vida. Y el apóstol Pablo nos da hermosos consejos en cómo sobrellevar ese llamado, según el momento en el cual nos encontramos. Hay personas que han sido llamadas por Dios haciendo o practicando o viviendo de una manera no muy
cristiana que digamos. Hablemos las cosas como son, ¿verdad? Algunos fuimos llamados mientras practicábamos ciertas cosas, íbamos a fiestas, teníamos amistades no muy convenientes, ¿no es cierto? Hablábamos de una manera distinta, teníamos ciertos intereses que eran contrarios a las cosas de Dios. Y así fuimos llamados. El Espíritu Santo comenzó a trabajar en muchos de nosotros y nos sorprendió el Señor haciendo algunas cosas, ¿verdad? Yo todavía recuerdo cuando el Espíritu Santo comenzó a llamarme. Yo todavía iba a fiestas y me tomaba mis tragos, ¿verdad? Tenía amistades que le gustaban la fiesta, etcétera, etcétera. Bueno, a cada uno el Señor nos llamó y fue trabajando con nosotros en algún momento en nuestra vida donde seguramente no todos estábamos en regla con las cosas de Dios. Algunos dejaron las cosas de inmediato, se dieron cuenta que habían situaciones que no calzaban con el ideal de Dios y tuvieron el valor de abandonarlas, ¿no es cierto? Y radicalmente plegarse o acomodarse o sincronizar con las cosas de Dios. Otros, ¿no es cierto?, nos demoramos un poquito, fuimos arrastrando cosas, no abandonamos todos de un sopetón, fuimos dejando cosas, otras las que dejamos con el tiempo. Otros, por ignorancia, siguieron practicando algunas cosas, creyendo algunas cosas. En la medida que Dios iba trabajando con nosotros, nos iba puliendo, ¿no es cierto? Hay algunos que, pues, viven de una manera un poquito reñida con las cosas de Dios y cuesta un poco ir dejando y abandonando ciertas cosas, ¿verdad? Pero en fin, eso lo expliqué en la transmisión anterior. Y tocante a eso, el versículo 32 nos sigue diciendo: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Noten el deseo de Pablo, de nuestro hermano Pablo. Quisiese, el deseo es de que estuviésemos sin congoja. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense que esto lo expliqué la transmisión anterior. ¿A qué se refería él cuando él deseaba que estuviésemos sin congoja? Ojalá estuviésemos sin congoja. Pero ya que por decisiones personales asumimos ciertas cargas, bueno, vivamos la congoja con fe y con resignación. Pero el apóstol Pablo quisiese evitarnos congojas. ¿Qué quiere decir congojas? Tristezas, apreturas, angustias, sinsabores, ¿verdad? Una carga difícil de llevar. Quisiese el apóstol Pablo librarnos de eso. Pero bueno, algunos han recibido al Señor en ciertas situaciones en su vida. Otros se han encontrado con el Señor, pero posteriormente han asumido responsabilidades. Por ejemplo, si alguien fue llamado estando soltero y posteriormente en el Señor se casa y tiene hijos y asume la responsabilidad que eso conlleva, ¿no es cierto?, de mantener un hogar, atender a la esposa, responsabilizarse por los hijos, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una carga que no tiene el soltero, ¿verdad? Noten que cuando el apóstol Pablo da estos consejos lo hace en el sentido de servir al Señor. Por eso que en las clases anteriores hablamos de que el apóstol Pablo apunta y su foco es el servicio. Todos los que hemos sido llamados a servir al Señor. Del punto de vista espiritual somos esclavos de Jesucristo, siervos, estemos casados o estemos solteros. Desde el punto de vista espiritual somos servidores del Señor y mayordomos de los talentos, bienes y riquezas y bienes que el Señor nos ha otorgado. Todo tenemos que hacerlo, decirlo y vivirlo para su gloria y para servir de la mejor manera a nuestro prójimo.
¿verdad? Solo que esa tarea de servir al Señor es mucho más llevadera, mucho más liviana, estando soltero que estando casado. Pero ya que algunos, estando en el Señor, decidieron asumir la responsabilidad del matrimonio, y el apóstol Pablo nos aconseja, ¿no es cierto? Estoy haciendo como una especie de repaso. No quería hacer un repaso, pero parece que lo voy a tener que hacer igual. El apóstol Pablo se acuerda que nos aconseja: si fuiste llamado soltero, quédate así. Si fuiste llamado soltero, pues casado, pues quédate así. Pero de ambas maneras tenemos que servir fielmente al Señor. Pero él dice: quisiese yo que se quedase mejor soltero. Porque es mucho más llevadero, mucho más liviano servir. En ese sentido, él habla de una congoja. Congoja en el sentido de que el casado o el que asume ciertas responsabilidades, pues se pone una responsabilidad, un peso encima, con el cual tiene que vivir. Un peso, no en el mal sentido, el peso en el sentido de que es una responsabilidad adicional, ¿verdad?, que asume en la vida. ¿Ok? En ese contexto es que vamos a leer lo que vamos a leer. Versículo 32. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja, ¿verdad? Sin preocupación. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Claro, su preocupación, su mayor preocupación está en las cosas del Señor. No tiene tan divididas sus preocupaciones. Tiene la ventaja de poder concentrarse o preocuparse en las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Versículo 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, ¿verdad? En cierta medida, el soltero tenemos la ventaja de poder retraernos un poquito de las cosas del mundo y poder concentrarnos en las cosas de Dios. Eso les pasa a aquellos que hemos decidido mantenernos célibes, solteros. Entonces podemos dedicarnos al llamado, podemos ejercer el don con más libertad, ¿no es cierto? Pero sin embargo, el casado, pues, suma a los quehaceres de su vida la preocupación del mantenimiento, del trabajo y una serie de situaciones, ¿verdad? En ese sentido, el apóstol Pablo dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer, ¿verdad? Porque no es bien visto, ni como testimonio personal, ni ante los ojos del Señor, despreocupar la responsabilidad marital o filial por servir a Dios. No sé si me están entendiendo. O sea, yo no puedo descuidar a mi esposa ni a mis hijos porque estoy sirviendo al Señor, ¿verdad? Y hay que visto de esos casos, ¿vale? El Señor comprende que quizás el casado no puede dedicarse 100% a las cosas del Señor porque asumió otras responsabilidades. Ahora su responsabilidad es dar testimonio para con su familia y para el mundo, desde el punto de vista de su testimonio personal como matrimonio. Pero el soltero, ¿verdad?, tiene mayor libertad, dispone de más tiempo. Esa es la ventaja de aquellos que hemos tomado la decisión de ser célibes. Versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella es la soltera, ¿verdad? La doncella o la soltera tiene cuidado de las cosas del Señor, claro. La hermana, la mujer creyente que está en Cristo, ¿verdad?, que está en Cristo, pues
ella, en lo ideal o teóricamente, es de que sus facultades estén preocupadas de servir al Señor, en el sentido de trabajar por el Señor en cualquier área del ministerio, según el don que el Señor le ha dado. Y no preocuparse por su soltería. Ese es un tema sumamente delicado, y seguramente muchos de los que me están escuchando o me van a escuchar habrán sabido de casos de hermanos, de creyentes, ya sea varones o mujeres, que son solteros, y usted lo ve muy preocupados porque están solteros. Entonces, ni se casan, ni sirven al Señor de manera consagrada. Están en una perpetua lucha interior y mental, porque no sirven bien al Señor porque su mente es carnal y están preocupados de encontrar pareja. Ahora, yo no estoy condenando ni burlándome de esas situaciones, pero es que lo he visto tanto, y lamentablemente eso ha sido causa de oprobio y mal testimonio, porque cuando la mente no está absolutamente sometida al Espíritu Santo, el soltero o la soltera puede estar sirviendo al Señor, pero su mente está más preocupada, ¿verdad?, de encontrar novio. Entonces, cuando pasa eso en el soltero, y en el soltero está esta guerra mental, esta lucha mental, que es la lucha de la carne versus el espíritu, pues se dan situaciones de fornicación y de pecado, lamentablemente, ¿verdad? Donde hay misioneros solteros que van visitando y qué sé yo, y caen en pecado, porque justamente hay una lucha mental en su cabecita, donde efectivamente quieren obedecer al Señor, que Él dice, bueno, el que está soltero, quédese soltero y sirva al Señor. El Señor verá si pone a una compañera, o te muestra, o te va indicando cuál es la compañera a la cual tú debías fijar tus ojos, ¿verdad? Pero no es así. Generalmente uno actúa de manera independiente, y uno quiere buscar a la novia, y uno quiere buscar al novio con tales características, tiene que ser así, tiene que ser así, ¿verdad? Y ahí donde se van produciendo situaciones complicadas. ¿Ok? Así que el versículo 34 nos dice: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Vamos a ver. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, así debería ser, para ser santa. La soltera, que está concentrada en las cosas del Señor, no comete ningún desliz por ahí, ¿verdad? Sino que acá dice que para ser santa. Por eso que en las relaciones de noviazgo entre solteros, digamos, solteros creyentes, y se ponen de novio, ¿verdad? Ese noviazgo, ya por el hecho de ponerse de novio dos creyentes, eso pinta para matrimonio desde el primer momento. ¿Sabían eso ustedes? Yo no puedo estar 3 meses, 7 meses, 1 año. Yo he conocido novios creyentes de 3 años. Y no me vengan a decir que ahí no pasa nada, ¿cierto? Entonces, cuando dos creyentes se ponen de novios, es porque ya ha habido una relación de amistad y de hermandad antes. Es decir, se conocen ya. Por lo tanto, el noviazgo debería durar la nada misma. Por eso se producen fornicaciones y pecados entre novios, porque duran 6 meses, 9 meses, 1 año, 3 años de novio, y fornican de lo lindo,
y no se comprometen ante el Señor en matrimonio. El noviazgo debe ser brevísimo para evitar justamente la tentación. Porque lo que los debe unir no es, ay, es que nos llevamos bien. No. Ah, es que me gusta él físicamente. No. Es que es simpático porque es gracioso. No. Ah, es que tiene una buena profesión y por lo tanto ahí tengo el sustento asegurado. No. Ah, es que es de buena familia y es nacida en la iglesia. No. ¿Cuál es el parámetro para aceptar a un novio o una novia como esposo o esposa? Es el testimonio personal de conversión y lealtad al Señor. Ese es el requisito para que él o ella estén seguros de casarse, porque todo lo demás se arregla dentro del matrimonio por la fe. Problemas económicos, de convivencia, de estética. Bueno, versículo 34 entonces, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. La casada tiene cuidado de las cosas del mundo, igual que el casado, de cómo agradar a su marido. ¿Se dan cuenta que la regla es pareja para todos? Tanto para el casado como para el soltero. Versículo 35. Esto lo digo para vuestro provecho. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo está dando estos consejos para que te vaya bien. No para tenderos lazo, sino para lo honesto y para lo decente. ¿No han sabido ustedes de casos de novios creyentes que llevan meses y meses y meses de novio y ya se han toqueteado completamente? Y después los papás se enteran que está embarazada. O él hizo lo que se le antojó y después termina. Bueno, los tiempos hoy están así. Hoy plegarse a los consejos del apóstol Pablo es retrógrado. Es ser fanático, fundamentalista. Pero el apóstol Pablo dice acá, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo o ser piedra de tropiezo, sino para lo honesto. Es decir, honesto quiere decir para lo que es correcto, diáfano, transparente, sin vicio. Y decente. Para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Con qué cara los novios que llevan 3 años oran al Señor? Si ya están fornicando y toqueteándose por todas partes. ¿Con qué cara siguen sirviendo en la iglesia? Yendo a los cultos, los novios de 3 años. Por eso que el apóstol dice acá, sino para lo honesto y lo decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Cómo después de un noviazgo de meses y de años pretendes casarte, ir al altar a presentarte al Señor cuando ya has fornicado y toqueteado todos los años de noviazgo? Versículo 35.
Pero si alguno piensa que es impropio para su hija, virgen, virgen quiere decir, bueno, evidentemente soltera, doncella, y que no ha habido acceso físico carnal por ningún varón, ¿verdad? Pero si alguno piensa que es impropio, que no es debido, que no es apropiado, pero si alguno piensa que es impropio que su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Si los padres consideran que su hija, en este caso, también corre para el hijo, pero en este caso el apóstol Pablo toma el ejemplo de la mujer. Si los padres, ¿verdad?, consideran que su hija ya está llegando a una edad en que es impropio que siga solita, bueno, pues no peca, si no es malo eso. ¿Cuál es el problema de eso? Qué rico que puedan los papás aconsejar a la hija, proponerle algún candidato para noviazgo, aconsejarla, orientarla en el sentido de cómo ella fijarse en algún varón, etcétera, etcétera. No es malo, dice el apóstol Pablo, que los padres piensen así, que es impropio o no es correcto que su hija llegue a una edad todavía soltera. Ahora, ese sentir de los padres puede ser debido a varios motivos, en realidad. Uno puede ser el simple hecho de que consideran que lo correcto, lo normal, lo socialmente aceptado, lo que sería bueno para su hija para realizarse como persona, como mujer, bueno, es que contraiga matrimonio, tenga descendencia, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. No es malo ese deseo. Otro motivo puede ser que seguramente los padres conocen mejor a su hija que cualquiera y consideran que si se mantiene mucho tiempo soltera puede haber un riesgo de caer en tentación. Bueno, sea como sea, la decisión de los padres de considerar que es impropio para su hija que ya se pase la edad, digamos una edad apropiada para que ella contraiga matrimonio, pues no es malo desearlo. Y si es necesario, que así sea, dice Pablo. Haga lo que quiera. No peca. Que se case. ¿Vale? Vamos al versículo 37 ahora. Pero el que está firme en su corazón. Uy, uy, uy. Este versículo deberían leerlo todos los solteros que andan haciendo obra misionera. Todos. Porque nadie te prohíbe que siendo soltero haga obra misionera. Bueno, hay consejos para hacer obra misionera, claro que sí, pero el ser soltero no es impedimento para trabajar activamente en la obra del Señor. El problema es que te largues a hacer obra misionera y no estás firme en tu corazón. No vaya a ser que el misionero soltero se vaya a meter en una casa y termine teniendo sexo con la dueña de casa o con la hija de la dueña de casa. Y es algo súper común eso, hay que decirlo. Entonces, noten a dónde apunta el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no apunta a que si estás soltero no haga obra misionera porque te puedes tentar. No, ese no es el tema. El tema es que si estás soltero y haces obra misionera, tienes que estar firme en tu corazón. Porque resulta que el misionero soltero va a visitar muchos lugares y tú no sabes la condición, la mente, las intenciones de las personas que tú visitas.
Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, es decir, que su mente no anda buscando novia, sino que su mente como soltero está preocupado en servir, y que si el Señor le pone novia o no le pone novia no es problema de él, es problema del Señor. Él se concentra en las cosas de Dios. Si el Señor le pone una novia, amén por eso, pero uno no anda preocupado de eso. Noten, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad. ¿Por qué que dice acá sin tener necesidad? A ver, yo les hago una pregunta a los que me están escuchando y me van a escuchar después de manera diferida. El misionero soltero, o no misionero, el soltero, hombre o mujer, ¿creen ustedes que tiene necesidad de compañera? ¿Qué enseña la Escritura? En términos generales, ¿es bueno o no estar solo? La palabra de Dios nos dice en términos generales que no es bueno estar solo. Por lo tanto, la regla general es de que lo aconsejable es tener una compañera. Pero también está el caso en que algunos que hemos decidido ser célibes, la condición del que ha decidido ser célibe es de que la necesidad de no estar solo se las entregamos al Señor. ¿Me están entendiendo que esto es un asunto espiritual? Si el estar solo para ti es un tremendo problema mental, pues primero yo te aconsejaría, y esto lo digo ya a título personal, no hagas obra misionera. Si tienes un problema con eso, no hagas obra misionera. Pero si estás firme en tu corazón, y eso no es problema tuyo porque se los has entregado al Señor, porque Él tiene cuidado de las cosas que necesitamos, y Él suplirá lo que nosotros necesitamos. Y nosotros esa necesidad de no estar solos se la entregamos al Señor para poder concentrarnos en las cosas del Señor. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, es decir, el que ha entregado esa necesidad al Señor, sino que es dueño de su propia voluntad, es decir, tiene dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo, y ha resuelto en su corazón, es decir, ha decidido guardar a su hija virgen, bien hace. Bueno, aquí la firmeza respecto a una necesidad yo la acabo de aplicar en el caso de la obra misionera, que es lo que a mí me toca. Pero en el caso de un padre que ha educado a su hija en las cosas del Señor, ¿cierto? Y ella ve a su hija firme, determinada a servir al Señor, no la presione. Que no se case, tampoco peca. Y personalmente he conocido a muchas damas que han decidido quedarse solteras, célibes, y servir al Señor. Pero hay otras damas que no les gusta estar solas. Y se respeta. Y está bien. Pero acá dice que el padre o los padres que, y siguiendo el ejemplo del versículo 36, la idea del versículo 36, el padre que ve a su hija que ha llegado a una edad adecuada como para entrar en noviazgo, pero sin embargo, esa hija ha sido enseñada, educada y está firme en su corazón para servir al Señor y no se preocupa y no es problema para ella el encontrar pareja, pues dejémosla así como está.
Amén por eso. Gloria a Dios. ¿Ok? Pero si está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. No tenemos para qué presionar a nuestra hija o hijo. Como de igual manera, si los padres quieren aconsejar a sus hijos a que opten por el celibato, se consagren al Señor y se dediquen al servicio, bien hacen. Versículo 38. De manera que el que la da en casamiento, bien hace. Y el que no la da en casamiento, hace mejor. Aleluya, porque le da al mundo una hija consagrada y dedicada a las cosas de Dios, que no anda preocupado de buscar novio. ¿Verdad? Pero hoy en día, qué mal visto es quedarse soltero. Ser una persona madura y soltero. Qué mal visto es. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, bien hace. Mejor todavía. Y el apóstol Pablo nos dice, os quisiera evitar la congoja. El apóstol Pablo nos dice, fuiste llamado soltero, quédate así. Porque el mundo gana creyentes consagrados y dedicados a las cosas de Dios. ¿Se dan cuenta? Tengo tantas anécdotas y historias que contarles, pero bueno, no quiero salirme de lo que es netamente el comentario bíblico. ¿Okay? Versículo 39. La mujer casada, ahora vamos a la casada, ya está consumado el matrimonio. La mujer casada está ligada, es decir, unida por la ley, es decir, los principios que Dios ha establecido para el matrimonio. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Interesante lo que vamos a ver ahora, porque me he encontrado con sectas destructivas que han tomado estos textos para tergiversar lo que tiene que ver con el matrimonio. Y me he encontrado con unas cosas increíbles que andan enseñando por ahí. Bueno, no es el momento ahora de explicar la ley de Moisés y cuáles son los principios que Dios ha establecido para el matrimonio. Solamente les voy a decir una cosa. El matrimonio, el vínculo matrimonial, la institución matrimonial, el ideal de Dios es de que fuese y sea para siempre. Lo que Dios une, no lo separe el hombre. ¿Vale? Es decir, ¿qué quiere decir eso? La unión matrimonial debe conservarse por la fe y no disolverse por temas carnales. Eso quiere decir no lo separe el hombre. Que no se diluya el matrimonio, o se destruya el matrimonio, o se deshaga el matrimonio. Porque si ustedes se fijan, dice la mujer casada está ligada. Ligada es como una trenza, ¿no es cierto? Estamos ligados así, ¿ves? Como estas manos, están ligadas. Están ligadas. Esta no quiere soltar a este y esta tampoco quiere soltar a este. Están ligadas. ¿Vale? Y lo unió el Señor, porque se ligaron por la fe en el Señor. Estas ambas manos creyentes, varón y mujer, se unieron en el Señor. Así que lo que unió el Señor por la fe, no lo separe a cosas triviales o carnales. Eso quiere decir no lo separe el hombre. ¿Ok? Ok. El plan de Dios es que el matrimonio se mantenga hasta la muerte por la fe. Pero ¿qué pasa cuando la fe desaparece? Ese es un tema que las sectas radicales y fanáticas no quieren aceptar porque les falta criterio, les falta... no funcionan bien
cognitivamente. Entonces llega un punto en que ya no comprenden ciertas cosas. ¿Vale? Pero quienes todavía Dios nos ha dado las neuronas frescas y vivas, podemos entender lo que Dios nos quiere explicar. Cuando la palabra de Dios dice lo que Dios unió, no lo separe el hombre, simplemente está diciendo que el matrimonio es para toda la vida por la fe. Pero cuando uno de los cónyuges ya no camina por la fe, hay un problema. Hay un problema. Ese es el tema. Tú no puedes mantener la unión o la ligación a la fuerza, porque el mantenimiento, la durabilidad, por decirlo así, del matrimonio depende de la fe de los cónyuges. Lo que unió Dios por la fe, no lo separe la carne. Pero si uno de los cónyuges comienza a portarse mal, decae en la fe, comienza a dominar su naturaleza caída y comienza a pensar y a hacer cosas que no están de acuerdo con las cosas de Dios y comienza a portarse mal, ¿en qué va a terminar eso? En fornicación, en adulterio. Y la palabra de Dios, si bien desea que nosotros estemos casados para siempre, pues también Dios toma en cuenta nuestra naturaleza caída y que a veces no vamos a perseverar en la fe y va a predominar la carne. ¿Qué se hace en ese caso? Dios va a obligar a ese cónyuge consagrado a soportar a este otro que fornica y que adultera y que la traiciona y que la engaña. No. Y por eso que Dios ha establecido una excepción para evitar esa tortura, esa falta de respeto, esa humillación. Y por eso que ha establecido la cláusula del divorcio, que es una cláusula excepcional que en la experiencia del creyente no debería tener cabida, pero la hay. Entonces, aquel cónyuge que es infiel, comete fornicación con otra persona que no es su esposa o esposo, comete adulterio. En ese caso, automáticamente el matrimonio se desliga, se deshace. La mujer casada está ligada por la ley a su marido. Pero si uno de los cónyuges adultera, el matrimonio ya no está ligado porque ya no hay un vínculo por la fe. Ya no hay un mismo sentir, ya no son uno. Porque uno de los cónyuges ya no está respetando ni tomando en cuenta al otro, ya no son uno. Uno de los cónyuges, el infiel, está pensando independientemente, ya no son uno, sino que está pensando en un tercero. Por lo tanto, del punto de vista espiritual, el matrimonio, cuando existe una infidelidad, el matrimonio, del punto de vista bíblico, del punto de vista espiritual, el matrimonio se deshace. Así como se unió por la fe, se deshace por la carne. Y eso se llama divorcio. ¿Vale? Así que esa es la cláusula establecida por el Señor y por la ley, ¿cierto? Que es la causal para que se deshaga un matrimonio. ¿Ok? Pero hay otra causal que no es una causal de pecado, sino que es una causal natural y que es la muerte de uno de los cónyuges. Claro.
obvio. O sea, ni siquiera es bíblico, ni siquiera necesitamos un fundamento bíblico. Es una cuestión de lógica. Hay matrimonio cuando hay dos cónyuges vivos por la fe unidos, ¿verdad? En matrimonio, en santo matrimonio. Pero si uno de los cónyuges fallece, muere, bueno, el matrimonio, para que sea matrimonio, le falta una parte. No existe matrimonio tampoco. ¿Se dan cuenta? Entonces, otra, no cláusula, pero otro motivo en que el matrimonio se deshace es la muerte de un cónyuge. Porque la mujer ya no está ligada a nadie. ¿A qué está ligado? Al aire. Ya no hay un cónyuge. Uno de los cónyuges no existe. Bajó al descanso. Entonces la cónyuge viuda o viudo no tiene que ligarse. Desapareció el matrimonio. ¿Ok? Miren lo que dice el apóstol Pablo sobre eso. Versículo 39. La mujer casada que está ligada, obvio, para estar ligada tiene que estar ligada con otro que está vivo. No puede estar ligada al aire. La mujer casada está ligada por la ley a su marido que vive. Obvio. Pero si su marido muriese, libre es para casarse con quien quiera. Obvio. Con tal que sea en el Señor. ¿Se puede volver a casar una persona? Sí. Se puede volver a casar tanto la viuda como la víctima de adulterio. ¿Se está entendiendo eso? Porque no es responsable de la falla o la muerte del cónyuge. Si ella está en el Señor y se le murió el marido, libre es para volver a casarse, siempre y cuando sea según la ley. Si mi pareja, mi esposa me fue infiel, se deshizo el matrimonio. Yo he sido víctima del adulterio. Quedo libre. Puedo volver a rehacer mi vida. ¿Y cuál es el problema? La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriese, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y luego el apóstol Pablo habla de sí, o sea, da una opinión personal, inspirada por Dios, por supuesto, y dice, versículo 40, pero a mi juicio, más dichosa será si se queda así. ¿Están entendiendo el criterio del apóstol Pablo? El apóstol Pablo siempre está pensando en servir al Señor. Y se acuerdan que dijimos que el que se casa pues añade congoja, más responsabilidad. Ojalá te tuvieses soltero para servir al Señor. O sea, del punto de vista de la práctico para servir al Señor, el apóstol Pablo dice, quédate soltero mejor. Entonces, claro, según la ley, el que queda solito puede volver a casarse, no peca, ¿cuál es el problema? Pero el apóstol Pablo dice, el punto de vista del servicio, mejor quédate solo. ¿Verdad? Pero a mi juicio, más dichosa será si se queda así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo dice acá al final? Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, en el fondo está diciendo, bueno, este consejo que estoy dando, según mi juicio, yo creo que es aprobado por Dios. Yo creo que lo que estoy diciendo debe estar inspirado por el Señor. No debe tener nada de malo que yo aconseje a manera personal que mejor se quede solita si se le murió el marido. Pero tampoco es pecado si se quiere casar. No sé si se ha entendido la idea. Bueno,
Si me han seguido toda la serie del capítulo 7, van a entender el criterio del apóstol Pablo. Pero hay algunos que toman estos versículos separados de todo lo que está explicando el apóstol Pablo y nos dan a entender otro tipo de criterios para aquellos que se quedan sin su cónyuge. Yo he escuchado por ahí algunos que dicen que no, que hay que mantenerse solteros. Aunque se muere el marido o aunque adultere tu marido, tú tienes que quedarte solita. Porque eres casada y sigues siendo casada. ¿Han escuchado ustedes por ahí algunos que dicen que aunque se muera el marido y aunque el marido sea adúltero, no tienes que volver a rehacer tu vida porque estás casada para siempre ante el Señor? Porque lo que unió el Señor no lo separa el hombre. ¡Qué enredo es eso! ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Gracias a Dios hemos terminado el capítulo 7, por fin. Llevamos como 6 partes ya de este capítulo 7. Espero mañana o en estos días, voy a avisar por el Telegram y por WhatsApp cuando continuamos con el capítulo 8. Se nos viene lo sacrificado a los ídolos. ¡Uf! Otro montón de versículos que han sido mal interpretados. Vamos a explicarlos a la luz del contexto histórico, cultural y textual. Vamos a analizar el contexto para que se entienda qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Y él nos habla de que un ídolo nada es. No hay más que un Dios, dice él, ¿verdad? En fin, vamos a hablar de eso en la próxima transmisión. Oremos. Amén y amén. Gracias, Señor. Le agradezco a todos por su presencia, su compañía. Espero que este material les sea de mucha bendición e instrucción para todos aquellos que lo vean después de manera diferida. Estoy a su disposición para que me contacten vía Telegram, vía WhatsApp, me manden sus audios, sus consultas, me pueden llamar con toda libertad y confianza. Estaré siempre dispuesto a resolver sus inquietudes. Gracias a aquellos que mes a mes me apoyan económicamente y hacen posible mi trabajo de docencia misionera. Dios les bendiga. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.